Etapa 1. Plan de escenas. La advertencia del gigante y el hedor de la inflación. Esta sección introduce el análisis de 48 páginas de Jamie Dimon sobre los riesgos tectónicos de la economía estadounidense, detallando la metáfora de la inflación como el zorrillo en la fiesta y las consecuencias devastadoras para los ahorradores, pérdida de poder adquisitivo y tasas de interés al alza, vinculándolo con la advertencia de Andrew Bailey sobre la opacidad del crédito privado y el paralelismo con la crisis de 2008 ante el conflicto en Irán. El mecanismo del colapso y el marco de las 4 etapas. En este segmento se desarrolla la estructura lógica que rige las crisis financieras, explicando detalladamente la transición desde la expansión en la sombra, desplazamiento del riesgo fuera del sistema bancario regulado, y la ilusión de confianza, activos valorados mediante modelos y no mercado, hasta la fractura de la confianza y la cascada sistémica que termina afectando a las instituciones financieras principales y a los ciudadanos comunes. Espejos del pasado y las primeras cucarachas. Esta parte profundiza en los precedentes históricos de 2005, subprime, y 2019, crédito corporativo, argumentando cómo la asunción de un rescate perpetuo por parte de la Fed ha inflado el mercado de crédito privado hasta los $3 billones y presenta ejemplos concretos de deterioro actual como las quiebras de Tricolor Holdings y First Brands Group, calificadas por Dimon como los primeros indicios de una plaga mayor. La convergencia del riesgo y los canales de transmisión. Aquí se desglosan las 8 categorías de riesgo identificadas por Dimon, centrándose en la colisión entre la inflación persistente y la vulnerabilidad del crédito privado, con ratios de cobertura de intereses críticos de 1,6x, y explica los 3 canales por los cuales este estrés llega al ciudadano: el canal directo de exposición bancaria, el canal de la confianza, corridas bancarias digitales, y el canal de la estanflación que erosiona el valor real del dinero. El veredicto de los resultados y la realidad del código rojo. La sección final analiza el informe de ganancias de JP Morgan del 14 de abril de 2026 como la prueba de fuego de estas advertencias, enfocándose en las provisiones por pérdidas crediticias frente a los datos de fachada, y concluye con un llamado a la preparación personal ante la diferencia entre seguridad nominal y real, subrayando que las señales de un evento sistémico comparable a 2008 ya están activas y documentadas por las máximas autoridades financieras. Análisis del estilo del texto fuente. El original se sitúa en el nicho de las altas finanzas y la macroeconomía, bajo un género de informe de análisis crítico con matices de periodismo de investigación urgente. El estilo de escritura es formal, autoritario y altamente analítico, pero diseñado para un público que busca entender la complejidad sistémica. El tono es alarmista y severo, código rojo, impregnado de una seriedad institucional que busca alertar sin caer en el sensacionalismo vacío, manteniendo una entonación de advertencia experta. El ritmo es dinámico, alternando explicaciones técnicas complejas con sentencias cortas, tajantes y repetitivas. Verificado. Innegable. Que marcan un tempo de urgencia creciente. La argumentación se construye sobre una base sólida de datos empíricos, fechas, porcentajes, nombres de empresas y analogías históricas potentes, 2008-2020, utilizando marcos lógicos estructurados, el esquema de 4 etapas. El léxico es técnico y especializado, marcado a modelo, préstamos PIC, ratios de cobertura, estanflación, pero se apoya en metáforas vívidas, zorrillo, placas tectónicas, cucarachas, para facilitar la comprensión. La sintaxis combina oraciones complejas de causa-efecto con estructuras paralelas para enfatizar puntos clave. El autor se posiciona como un observador analítico que traduce el lenguaje cifrado de las élites bancarias para el ciudadano común, manteniendo una mentalidad de realismo financiero prudente que prioriza la preservación del valor real frente a la ilusión de seguridad nominal. La estructura es de dramaturgia creciente, partiendo de una advertencia específica para desvelar una amenaza sistémica
global. Estilo visual para las imágenes. The visual style should be cinematic financial noir, with a focus on documentary realism. The illustrations should employ a digital painting technique that mimics high-end cinematography, characterized by a moody, low-key lighting scheme. The color palette must be dominated by cold architectural tones, deep navy blues, slate grays, and sterile whites, interrupted by sharp, glowing amber or code red, orange accents coming from digital trading screens, data charts, or financial terminals. The compositions should alternate between wide-angle, intimidating shots of grand, empty banking halls with long shadows representing the shadow banking system, and extreme close-ups of digital interfaces or vintage financial documents. Metaphorical elements like a literal skunk in a dimly lit, opulent ballroom, or cockroaches emerging from gaps in a skyscraper's foundation should be rendered with photorealistic detail to maintain the serious and alarming atmosphere. The overall mood is one of tension, hidden complexity, and impending systemic shift, avoiding any cartoonish or bright elements. En este preciso instante, en las profundidades del Departamento de Cumplimiento de su institución financiera, descansa un documento redactado por el banquero más influyente de los Estados Unidos. Se trata de un análisis exhaustivo de 48 páginas que contiene advertencias críticas y proyecciones determinantes sobre el futuro de su dinero, su cuenta bancaria y la integridad de todo el sistema financiero que custodia cada dólar que usted ha logrado ahorrar. Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, la entidad bancaria más grande de la nación con activos que ascienden a la asombrosa cifra de 4,4 billones de dólares, ha dedicado el último año a observar cómo 8 riesgos fundamentales se han ido acumulando bajo la superficie de la economía estadounidense. Dimon ha definido estos riesgos como placas tectónicas en movimiento y ha advertido sobre un desenlace específico que posee el potencial de detonarlas todas de manera simultánea, provocando un impacto sistémico sin precedentes en la arquitectura financiera global. El 6 de abril de 2026, Dimon publicó su carta anual a los accionistas, un documento en el que expresó con una claridad inusual y contundente lo que ningún otro alto ejecutivo de la gran banca estadounidense se había atrevido a manifestar en un foro público de tal magnitud. En sus líneas, utilizó una metáfora que resuena con una gravedad absoluta. Calificó a la inflación como el zorrillo en la fiesta. El banquero no solo identificó el problema, sino que estableció un marco temporal inmediato al añadir que esto podría suceder precisamente en 2026, explicando con meticulosa precisión las consecuencias de este escenario. En este entorno, las tasas de interés experimentarían un ascenso forzoso, mientras que los precios de los activos sufrirían una caída estrepitosa. La Reserva Federal se vería entonces atrapada en una encrucijada destructiva, obligada a elegir entre triturar la economía real para salvar el valor de la divisa o permitir que la moneda sea aniquilada lentamente para intentar rescatar el aparato productivo. Esta dinámica financiera impone una realidad devastadora para los ciudadanos estadounidenses que mantienen su capital en cuentas de ahorro con rendimientos del 2 o 3%, mientras la inflación galopa a ritmos del 3, 4 o 5% anual. En este escenario, se descubre una verdad que toda generación que ha sobrevivido a una espiral inflacionaria conoce bien: que el dinero depositado en la cuenta y el número que parpadea en la pantalla no poseen el valor que aparentan. Lo que está ocurriendo en realidad es la aplicación sistemática de un impuesto oculto que se cobra mes tras mes, una exacción que nadie en las esferas de poder en Washington está dispuesto a denominar formalmente como un impuesto. Es una realidad en la que
Las instituciones financieras, el gobierno y las entidades que gestionan el capital comprenden perfectamente el tablero de juego, situándose en una posición de conocimiento muy superior a la de las personas a las que realmente pertenece ese dinero. Sin embargo, el análisis de Dimon trasciende la problemática de la inflación, pues el zorrillo en la fiesta no es el elemento más alarmante de su comunicación. Lo que resulta verdaderamente perturbador es su disección de lo que subyace directamente bajo las cuentas bancarias, bajo la supuesta seguridad de los depósitos y bajo toda la estructura de las finanzas estadounidenses: el mercado de crédito privado. Este sector opera de manera opaca en las sombras del sistema bancario tradicional y ha sido objeto de una comparación inquietante por parte de Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Bailey acaba de equiparar la situación actual del crédito privado con el mercado de hipotecas subprime que desencadenó la crisis de los años 2005, 2006 y 2007, señalando que nos encontramos ante una vulnerabilidad sistémica que ha crecido fuera de la vista de los reguladores y del público general. En una advertencia formal emitida el 10 de abril de 2026, Bailey señaló que el conflicto bélico en Irán podría ser el catalizador necesario para activar una crisis financiera de una escala comparable a la de 2008. Al describir el crédito privado como un mundo relativamente opaco, el gobernador alertó sobre la posibilidad de un escenario de doble golpe, donde la volatilidad extrema de los mercados energéticos y un colapso repentino de la confianza en el crédito privado ocurran de forma simultánea. Ante el Parlamento Europeo, Bailey planteó una interrogante fundamental que sacude los cimientos del sistema. Si se empieza a perder la confianza en la totalidad de la estructura. Esta pregunta, formulada por el máximo responsable del Banco de Inglaterra en su función de presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, es el eje central sobre el cual orbita la Carta de Dimon, constituyendo un código rojo que todos los gestores de riesgo de las principales instituciones financieras están intentando procesar en este mismo instante. Lo que Dimon y Bailey están describiendo con tal precisión técnica y severidad no constituye un fenómeno aislado o inédito, sino la activación de un mecanismo estructural profundo que se rige por un marco de 4 etapas claramente identificables. Es imperativo comprender que la situación actual no es una anomalía del mercado, sino la progresión lógica de un sistema que ha ignorado sistemáticamente las señales de advertencia. Este mecanismo se repite históricamente y entender su funcionamiento es la única forma de descifrar por qué el silencio actual en los mercados no es una señal de calma, sino el presagio del momento exacto en que el zorrillo encontrará la fiesta. La primera etapa de este proceso se define como la expansión en la sombra. En este periodo inicial, el flujo de crédito se desvía masivamente hacia el sistema financiero no bancario, impulsado principalmente por el hecho de que las instituciones bancarias tradicionales se encuentran fuertemente restringidas por normativas y regulaciones de capital cada vez más asfixiantes. Este vacío es ocupado de inmediato por firmas de capital privado, fondos de cobertura y gestores de activos que operan fuera del alcance de la supervisión regulatoria convencional. En este entorno, la competencia por asegurar acuerdos es feroz, y la persecución de rendimientos constantes provoca que los estándares de concesión de créditos se deterioren de manera silenciosa, pero implacable. El riesgo no se elimina del sistema, simplemente se traslada a las sombras, a un espacio donde la transparencia es mínima y donde la valoración de los activos deja de ser un reflejo del mercado abierto para convertirse en un producto de modelos matemáticos internos. A esta fase le sigue la segunda etapa, la ilusión de confianza. Este periodo suele prolongarse durante varios años, durante los cuales el sistema de crédito en la sombra parece ofrecer un desempeño excepcional y una estabilidad envidiable. Durante este tiempo, los rendimientos se perciben como consistentes y notablemente superiores a los de los activos tradicionales,
lo que incentiva la entrada masiva de inversores minoristas a través de estructuras semilíquidas complejas como los fondos de intervalo y las sociedades de desarrollo empresarial no cotizadas. La percepción generalizada es que estos activos son intrínsecamente más seguros que los de los mercados públicos, basándose en el argumento falaz de que sus precios no sufren la volatilidad diaria de las bolsas de valores. Sin embargo, esta aparente estabilidad es un espejismo técnico mantenido artificialmente. Los activos están marcados a modelo. No muestra movimiento no porque sean estables, sino porque nadie está realmente obligando a que se tasen frente a la realidad económica de los mercados. Su valor es una construcción contable, sostenida únicamente por la ausencia de liquidez y la falta de una valoración real frente al mercado. La tercera fase, denominada la fractura de la confianza, se desencadena inevitablemente cuando un evento de estrés específico o un cambio en las condiciones macroeconómicas pone a prueba la validez de esas valoraciones teóricas. En este punto crítico, las solicitudes de reembolso comienzan a acumularse de forma acelerada, y los fondos, incapaces de liquidar sus posiciones subyacentes sin asumir pérdidas catastróficas, se ven obligados a bloquear o restringir las retiradas de capital de manera unilateral. Lo que originalmente se presentó al inversor como un activo con liquidez suficiente, se transforma instantáneamente en una trampa de liquidez. Es en este preciso momento cuando emerge la dinámica más peligrosa de todo el ciclo: el contagio por desconfianza. En un sistema caracterizado por la opacidad, la pérdida de confianza no sigue una trayectoria lineal ni se mantiene contenida en el foco inicial del problema. Por el contrario, se propaga de manera viral hacia cualquier fondo o estructura que comparta una lógica o una promesa de rentabilidad similar. El miedo sistémico no surge por lo que ya ha fallado en una entidad concreta, sino por la sospecha generalizada de que todas las demás instituciones podrían seguir el mismo camino y restringir el acceso al capital en cualquier momento. Finalmente, el mecanismo culmina en la cuarta etapa: la cascada sistémica. Aquí es donde el estrés acumulado en el sistema de crédito en la sombra se filtra sin control hacia el sistema financiero principal, revelando las interconexiones masivas y peligrosas que se tejieron durante los años de expansión. Los grandes bancos comerciales, que actuaron como proveedores de apalancamiento para estos fondos de crédito privado, comienzan a registrar pérdidas severas en sus instalaciones de almacenamiento de crédito y líneas de liquidez. Los fondos de pensiones, que buscaron desesperadamente rendimientos en estos mercados para cumplir con sus obligaciones futuras, enfrentan de repente déficits de financiación que amenazan las jubilaciones. Las compañías de seguros, que dependían de los rendimientos del crédito privado para equilibrar sus pasivos a largo plazo, descubren brechas de capital que ponen en duda su solvencia. En este punto final de la cascada, el ciudadano común, aquel que mantuvo su dinero en una cuenta bancaria percibida como el refugio más seguro, se enfrenta a la amarga comprensión de que la seguridad no es una cualidad intrínseca de una cifra en un balance, sino una propiedad dinámica de la integridad total del sistema que respalda ese balance. El marco de 4 etapas demuestra con una lógica implacable que cuando la confianza en el sistema colapsa, no existe ningún refugio que sea inmune a la caída del dominó financiero. La validez de este marco de 4 etapas y la inminencia del colapso sistémico se demuestran con una precisión histórica que transforma las advertencias actuales de Diamond y Bailey en crónicas de una crisis ya en marcha. Es imperativo analizar el precedente de 2005 para comprender la magnitud del riesgo actual. En aquel entonces, el mercado de hipotecas subprime experimentaba un auge impulsado por la ingeniería financiera, donde los bancos empaquetaban deudas de alto riesgo en valores que las agencias de calificación crediticia catalogaban como de máxima solvencia. Los modelos matemáticos
Aseguraban que los activos subyacentes no podían fallar simultáneamente, pero esos modelos nunca habían sido sometidos a la prueba de una caída sostenida del mercado inmobiliario. Los activos estaban marcados a modelo, proyectando una falsa imagen de seguridad y rentabilidad que atrajo masivamente a fondos de pensiones, compañías de seguros y bancos europeos. Se completó así la etapa de expansión y se sostuvo la ilusión de confianza hasta que, a mediados de 2007, surgieron los primeros signos de fractura con el colapso de los fondos de Bear Stearns. En aquel momento, las autoridades calificaron el evento como algo contenido e idiosincrásico. Sin embargo, un año después, la quiebra de Lehman Brothers congeló el sistema bancario global y destruyó $10 billones de riqueza en los hogares. La advertencia emitida por Andrew Bailey el 10 de abril de 2026 no es una reflexión académica, sino la confirmación deliberada de que el sistema de crédito privado se encuentra hoy en esa misma etapa 3 de fractura de confianza que precedió al desastre de 2008. La base del ciclo de riesgo actual se cimentó entre 2019 y 2020, cuando el mercado de crédito corporativo se expandió masivamente gracias a una década de tasas de interés cercanas a cero. Las empresas se endeudaron de forma agresiva para financiar recompras de acciones y dividendos, despojando a los préstamos de las protecciones tradicionales o pactos de garantía para favorecer acuerdos ligeros que otorgan mínima protección a los prestamistas. Cuando la pandemia golpeó en marzo de 2020, el mercado comenzó a fracturarse, pero la Reserva Federal intervino con una expansión monetaria de emergencia de casi $5 billones, respaldando directamente el mercado de bonos corporativos por primera vez en su historia. Esta intervención grabó una lección peligrosa en la mentalidad de todos los inversores. Si la crisis es lo suficientemente grande, el Banco Central siempre acudirá al rescate. Bajo esta premisa de protección permanente, el mercado de crédito privado se disparó de $1 billón a más de $3 billones entre 2020 y 2026. Diamond ha sido categórico al señalar que la asunción de que nunca volveremos a tener una recesión crediticia es la suposición más peligrosa en el mundo de las finanzas. Y esa creencia es precisamente la que sustenta hoy los vehículos de ahorro y las asignaciones de pensiones de millones de ciudadanos. La evidencia de que este ciclo de deuda ha alcanzado su punto de ruptura ya es visible en los balances financieros. En octubre de 2025, JP Morgan registró pérdidas por $170 millones vinculadas a Tricolor Holdings, un prestamista de autos de alto riesgo que se declaró en quiebra. Casi simultáneamente, First Brands Group colapsó, revelando una estructura de endeudamiento oculta de $2.300 millones, que actualmente es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia. Estos eventos representan lo que Diamond denominó explícitamente como las primeras cucarachas, señales inequívocas de que existe una plaga mucho mayor bajo la superficie. Desde entonces, 7 de los fondos de crédito privado más grandes del mundo han restringido los retiros de capital de sus inversores, dejando sin atender solicitudes de reembolso por más de $10.000 millones. Instituciones como Blackstone y Blue Owl Capital han tenido que inyectar capital propio o emitir pagarés para gestionar las demandas de liquidez. Con la tasa de incumplimiento en préstamos directos alcanzando el 5,8% en enero de 2026, el nivel más alto desde la creación de los índices de referencia, y proyecciones que sitúan esta cifra en el 13% en un escenario severo, el mercado de crédito privado ha dejado de ser un nicho opaco para convertirse en una vulnerabilidad sistémica crítica. Verificado. Innegable. El sistema se encuentra en la etapa de fractura de confianza y los activos marcados a modelo están a punto de enfrentarse a la realidad del mercado. La disección detallada de lo que implica un código rojo para la liquidez y los ahorros personales exige analizar con rigor las 8 categorías de riesgo que Diamond ha puesto sobre la mesa. El conflicto geopolítico derivado de la guerra en Irán,
las tensiones comerciales con potencial de escalada, la sobrevaloración de activos en múltiplos históricamente estirados, una inflación más persistente de lo previsto, las vulnerabilidades críticas del mercado de crédito privado, los cambios regulatorios que fragmentan el sistema, la fuerza disruptiva de la inteligencia artificial y la trayectoria fiscal insostenible de los Estados Unidos. Sin embargo, el análisis identifica dos de estos factores como el riesgo de convergencia definitivo. La inflación es el zorrillo en la fiesta, y el mercado de crédito privado es la vulnerabilidad específica que dicha inflación puede detonar, activando una cascada sistémica de consecuencias imprevisibles. La secuencia técnica es implacable. Mientras la Reserva Federal mantiene las tasas en el rango del 3,50 al 3,75%, las empresas que se endeudaron masivamente a tasas variables en el mercado de crédito privado ven cómo sus flujos de caja son devorados por los intereses. El ratio de cobertura de intereses medio para estos prestatarios, la relación entre ingresos operativos y gastos por intereses, se ha hundido hasta un crítico 1,6 veces, lo que significa que el prestatario promedio apenas genera lo suficiente para cubrir sus obligaciones financieras sin margen alguno para desarrollos adversos. Esta fragilidad estructural se vuelve letal cuando el zorrillo de la inflación impide que la Reserva Federal reduzca las tasas. Si la inflación repunta en 2026, la probabilidad de nuevas subidas de tasas hasta 2027 aumenta, lo que dispararía de inmediato los pagos de intereses de los préstamos de crédito privado. Cuando la cobertura cae por debajo de 1,0, las empresas entran en una zona de insolvencia operativa donde deben pedir prestado solo para pagar intereses, recurriendo a los denominados préstamos de pago en especie, PIC. Estos diferimientos por estrés ya representan el 6,4% del volumen total de deuda privada en el primer trimestre de 2026, un nivel superior al 10% en las carteras de las sociedades de desarrollo empresarial, suele preceder a los impagos forzosos. El sistema se encuentra hoy exactamente en la misma posición estructural que ha ocupado cada crisis de crédito en la sombra meses antes de estallar. La etapa 3 de fractura de confianza, con valoraciones no confirmadas y un riesgo de contagio en aumento. La pregunta fundamental es cómo este estrés se traduce en un problema directo para el ciudadano con una cuenta bancaria. Y la respuesta se articula a través de 3 canales de transmisión específicos: el canal directo, el canal de la confianza y el canal de la inflación. El canal directo se manifiesta a través de la profunda implicación de los grandes bancos, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs, en el ecosistema del crédito privado mediante líneas de crédito de almacenamiento y estructuras de coinversión. Cuando las pérdidas en el crédito privado se montan, estas instalaciones bancarias sufren mermas que reducen el capital disponible para préstamos al consumo y a empresas, encareciendo hipotecas y restringiendo el acceso al capital de trabajo para los pequeños negocios. El segundo canal, el de la confianza, es el que Bailey describió al cuestionar la integridad de todo el sistema. La banca es un negocio de confianza. Los depósitos son seguros solo mientras exista la creencia colectiva de que la institución cumplirá con las retiradas a valor par. Una vez que la confianza se agrieta, surge la dinámica de una corrida bancaria digital que se procesa a la velocidad de una aplicación móvil, superando cualquier capacidad de respuesta de los bancos centrales. Finalmente, el canal de la inflación o estanflación actúa como un erosivo silencioso. En un escenario donde el choque energético de la guerra mantiene la inflación elevada, mientras la contracción del crédito frena el crecimiento, el poder adquisitivo de cada dólar en una cuenta de ahorro es aniquilado sistemáticamente. El saldo nominal de la cuenta puede permanecer inalterado, pero su valor real disminuye mes tras mes bajo el peso de una inflación del 3, 4 o 5% anual. Una realidad que Goldman Sachs y JP Morgan ya no consideran un riesgo remoto,
sino una probabilidad de base para finales de 2026. Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 de JP Morgan, presentados el 14 de abril, constituyen la primera evidencia tangible y el veredicto definitivo sobre si las advertencias contenidas en la carta de Diamond han comenzado a cristalizar en cifras contables reales. Aunque los analistas de Wall Street se centraron inicialmente en un beneficio por acción proyectado de entre 5,38 y $5,50 y unos ingresos cercanos a los 48.800 millones de dólares, los inversores más sofisticados comprenden que la verdadera narrativa no reside en estas cifras de fachada. El indicador crítico, el pulso real del sistema, se encuentra en las provisiones para pérdidas crediticias y en las reservas acumuladas para préstamos dudosos. Mientras que en el primer trimestre de 2025 estas provisiones ascendieron a 3.300 millones de dólares, la cifra de 2026 sirve como el primer informe de daños que captura el impacto total de la guerra en Irán, el choque de los precios del petróleo y el estrés sistémico del crédito privado. Este informe no es simplemente una rendición de cuentas sobre el pasado, sino una señal prospectiva vestida de contabilidad trimestral. Es la traslación de la advertencia teórica a la realidad del balance de la fortaleza de Diamond. Si las provisiones muestran un aumento significativo por encima de las expectativas, significa que el deterioro del crédito ya no es una proyección, sino una pérdida reconocida por el banco más grande del mundo. Para el ciudadano común, la comprensión de este escenario requiere distinguir con urgencia entre la seguridad nominal y la seguridad real de sus activos. Es fundamental entender que, si bien el saldo de una cuenta bancaria está protegido nominalmente hasta los $250,000 por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, el poder adquisitivo de ese saldo no cuenta con ninguna protección institucional. La advertencia sobre el zorrillo en la fiesta es, en última instancia, una advertencia sobre la destrucción del valor real del dinero. Una inflación sostenida del 3% anual reduce el poder de compra de los ahorros en un 26% en apenas 10 años. Una inflación del 5% eleva esa pérdida al 39%. Y un escenario del 7% aniquila la mitad del valor real del capital en una década. Los ahorradores que miren hacia atrás y vean el año 2026 como el momento en que debieron actuar, no serán aquellos cuyas cuentas fueron congeladas, sino aquellos que permitieron que el número en su pantalla permaneciera intacto, mientras su capacidad para adquirir bienes y servicios se desvanecía mes tras mes. La protección del poder adquisitivo es una responsabilidad individual que ni la Reserva Federal ni JP Morgan van a asumir por el ahorrador. La disciplina institucional que Diamond aplica al mantener un balance de fortaleza en JP Morgan es la misma que debe regir la preparación financiera personal ante un ciclo crediticio que se agota. El hecho de que el gobernador del Banco de Inglaterra compare el mercado de crédito privado actual con las hipotecas subprime de 2005 es la declaración pública más alarmante emitida por una autoridad monetaria desde que Ben Bernanke asegurara al Congreso en 2007 que el sistema mostraba algunos signos de estrés. Ignorar estas señales hoy, cuando el IPC de marzo ya ha registrado un incremento del 0,9% en un solo mes, el mayor aumento mensual en años, y cuando la Reserva Federal contempla una probabilidad del 30% de subir las tasas en lugar de bajarlas, es repetir el error de quienes desestimaron las advertencias antes del colapso de 2008. El código rojo es visible y documentado. Las 7 mayores gestoras de activos alternativos ya han restringido los reembolsos. Más de $20,000 millones en solicitudes de retiro han quedado atrapados. Y la tasa de incumplimiento en el crédito directo está en niveles récord. En conclusión, todas las fuerzas que históricamente han precedido a un desastre financiero sistémico están activas de forma simultánea en este momento. El hombre más poderoso de la banca global ha detallado los riesgos por escrito
y el principal regulador del sistema financiero internacional ha confirmado la fragilidad del ecosistema desde el otro lado del Atlántico. La convergencia entre el estrés del crédito privado y una inflación pegajosa no es una teoría de cola, sino el escenario base hacia el que se encamina la economía en 2026. La estructura que respalda las cuentas bancarias se encuentra en un estado de tensión opaca y estructuralmente comprometida. El zorrillo ya ha entrado en la fiesta. Y la única cuestión que queda pendiente es si el individuo es capaz de identificar